Hola, espero que se encuentren muy bien. Voy a continuar un poco con esta serie, pero yo creo que la había dejado muy allí a la mitad. Lo que pasa es que ya no, ya no acabé haciendo en mi chamba lo que para lo que había realizado esto, entonces pues lo dejé un poco de lado y vine otras cosas, ¿no? Pero lo voy a continuar, sobre todo porque no me cuesta mucho trabajo hacer ese tipo de videos de metodología y estadística y así. Entonces yo creo que los voy a seguir haciendo, pero igual va a continuar eh, la programación normal, sobre todo esto de Spinoza y demás cuestiones. Ajá. Entonces sigamos. Primero vamos a ver un poco de la confiabilidad, qué es la confiabilidad, cómo se logra, y ya después entramos en materia de la validez, ¿vale? Vamos a ver que Sampieri y sus colaboradores eh, entienden que la confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Es decir, básicamente que si yo aplico ese instrumento en un tiempo determinado, llamarlo T1, y luego lo aplico en T2, y luego en T3, y luego en T4 y T5, etcétera, me tiene que dar resultados muy similares o exactamente iguales. Por ejemplo, uno no diría que un termómetro es confiable si de repente me mide 22 grados, luego 23, luego 27, luego 40, ¿no? Y de repente otra vez 20 y tantos. Es, pues no, ¿verdad? No sería muy confiable, así como por ejemplo tampoco dices que una persona es confiable si en múltiples ocasiones actúa de maneras volátiles, diferentes, etcétera, ¿vale? O sea, literal es el sentido de confiabilidad. ¿Cómo se define confiabilidad? Otro ejemplo es uno de IQ, ¿no? Por ejemplo, si te aplico yo una batería de IQ y de repente te sale 150 de IQ, pues queremos que esa batería de IQ, si te la vuelvo a aplicar en otro tiempo, pues me digan que tienes algo muy similar o igual a 150 de IQ, ¿no? A menos que haya algo que lo explique, no deberías por qué tener o un IQ de 120 de la nada, o tampoco tendrás que por qué tener de repente 200 de IQ, ¿no? Sería extraño. O sea, de que pueda ocurrir, sí, pero o sea, es independiente del instrumento, sería por alguna razón externa que me explique esto. Ajá. Por ejemplo, de estos casos raros donde la gente se golpea la cabeza y se vuelven savants, podría ser, para el caso de que aumente y pues que te golpees la cabeza y que pierdas muchas facultades sería el otro. Ahora, hay muchas formas de garantizar que un instrumento es confiable. Una de ellas es pues, un poco de lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, creemos un método de test, retest, que es aplicar la prueba en dos momentos diferentes y ver si hay una relación estadística entre estos dos resultados. Por ejemplo, si yo le aplico a un grupo en dos momentos diferentes, vamos a suponer que yo le aplico al grupo primero de primaria, ¿no? Le aplico una prueba de IQ y luego le vuelvo a aplicar 6 meses después la misma prueba de IQ, ¿no? Entonces, yo quiero que haya una relación positiva entre la aplicación uno y la aplicación 2, ¿no? Eso sí es confiable, ¿no? Si no es confiable, o sea, a lo mejor me sale una relación negativa, ¿no? Que de repente, no sé, de repente estén muy bajos y luego estén muy altos, ¿no? Lo cual no es bueno. Entonces, es justamente eso, el método test-retest. O sea, tener dos momentos y que hay una relación positiva entre esos dos momentos. Esa es una de las formas de garantizar que es confiable el instrumento. Otra sería el método de formas paralelas. En este caso también vamos a buscar la relación positiva. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer entre dos instrumentos que están muy similares, o sea, o pequeñas variaciones del mismo instrumento. Es decir, que cambiemos el orden de las preguntas, que a lo mejor en lugar de tener una prueba, tenga una subprueba alternativa, pero que técnicamente es equivalente. Ajá. Y ver que en los dos momentos, bueno, no los dos momentos, sino que los dos resultados de las pruebas se correlacionen de manera positiva, ¿no? Sería, por ejemplo, imagínense que tenemos una prueba como la de las matrices, y variamos algunas matrices pero que sean equivalentes, ¿no? En principio, y alternamos el orden de las matrices y lo aplicamos, ¿no? Entonces, a un grupo. Entonces, queremos que la aplicación uno se correlacione con la aplicación 2 de manera positiva. Uh-huh. Si no lo hace, pues quiere decir que algo anda mal, ¿verdad? No están empalmando adecuadamente. Entonces, ese es el segundo método, digamos.
El tercer método sería el método de mitades partidas, que esto básicamente quiere decir que tomamos, por ejemplo, ese instrumento de, igual, las matrices de Riemann, vamos a ponerlos de manera aleatoria y las dividimos en dos, ¿no? Entonces, les aplicamos a un grupo esas dos mismas partes y queremos que esas dos partes se relacionen entre sí. Una en parte deberían hacerlo porque son la misma prueba, y por otro lado porque también se supone que miden lo mismo. Entonces, eso es lo que queremos. Y si eso ocurre, pues quiere decir, es decir, que si ocurre la relación positiva entre ambas mitades, pues quiere decir que es confiable el instrumento. Otro método es un método estadístico ya específico para esto, que ya no intentamos partir en dos o aplicar en dos momentos diferentes, sino lo que queremos ver es que hay una coherencia interna entre los diferentes ítems, ¿no? O sea, que los ítems realmente estén relacionados entre sí. Por ejemplo, si tenemos una prueba de inteligencia, que todas las preguntas que evalúan la cuestión de inteligencia motora o inteligencia verbal o inteligencia visoespacial, etcétera, que cada una de esas se correlacionan entre sí, entre, digamos, este factor motor, este factor visoespacial, este factor verbal, ¿no? Y que aparte de esos diferentes factores se relacionan entre sí con, digamos, con a lo mejor con un constructo más, este, bueno, se relacionan entre sí asumiendo que hay un constructo subyacente, como por ejemplo inteligencia general, ¿no? Lo que llaman factor G, ¿no? Entonces, eso debería ocurrir. Entonces, hay una coherencia interna entre los ítems, ¿no? Entonces, aquí ya no es una eh, correlación entre los momentos o entre las pruebas, sino es una correlación interna entre los ítems de las pruebas. Entonces, eso es lo que se llama, eso es lo que hace la prueba alfa de Cronbach y básicamente se interpreta bajo esos rangos, ¿no? En función de que sea inaceptable el alfa de Cronbach o que sea excelente, buena, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Ahora vamos con lo respectivo a la validez. La validez, nos dice Sampieri, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Es decir, volviendo ahora, si la confiabilidad era que, por ejemplo, el termómetro nos midiera en dos momentos diferentes la misma temperatura, aquí queremos que efectivamente el termómetro mida la temperatura. O sea, no queremos que el termómetro nos ande midiendo los centímetros, porque si no es un termómetro, y tampoco queremos que un test de belleza nos mida la longitud del pie, como que tampoco queremos que un test de inteligencia pues nos mida nada más la memoria o qué tan larga traes la oreja, ¿no? O sea, me refiero a eso. O sea, queremos que efectivamente mida lo que se supone que tiene que medir la prueba. Ajá. Porque, y si no lo hiciera, pues no es un buen instrumento, ¿vale? Es un instrumento que no es válido para lo que pretende medir. Ajá. Entonces, vamos a ver. Aquí hay diferentes tipos de validez y cómo más o menos se logran estas, ¿vale? La primera sería la validez de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja el dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto o variable medida. Aquí se refiere en el sentido de qué tan bien representa eso que pretendemos medir en sentido como de amplitud. Por ejemplo, si yo quiero medir qué tan buena es una persona conociendo una banda, pues yo no le voy a preguntar, oye, ¿conoces nada más el disco A y quiero que me digas las canciones del disco A? Pues a lo mejor no. O sea, una mejor forma de saber que si una persona conoce una banda es pues, preguntarle sobre múltiples cosas de la banda, los nombres de las personas de la banda, la vida de la banda, las giras de la banda, los discos de la banda, los EPs de la banda, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Queremos un amplio espectro que representa adecuadamente ese contenido, ¿no? Entonces, esa se refiere a la validez de contenido. Entonces, podemos decir que, aquí escribe una bonita fórmula, dice, de tal manera se puede decir que si el dominio X está constituido por el conjunto A, B, C, D, E, F, y un instrumento válido en su contenido debe abarcar efectivamente A, B, C, D, E y F, y no solo A, D y F. Ajá. Entonces, básicamente, tiene que abarcar todo o, o en mayor grado todo lo que compete a un dominio específico. Si, si este instrumento no abarca adecuadamente ese conjunto de elementos que constituyen un dominio, entonces ese instrumento no tiene una validez de contenido.
Ajá, a eso me refiero. Ahora, la validez de criterio. Aquí básicamente, como dice Sampieri, es al comparar sus resultados con los que algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Es decir, la validez tiene que ver con esta idea de que uno compara con un criterio externo, y si ese criterio externo coincide con mi criterio, entonces quiere decir que tengo un buen criterio. ¿Verdad? Pero obviamente tengo que garantizar que ese criterio externo que estoy usando es un buen criterio para garantizar que mi instrumento efectivamente mide eso. Esto de manera muy, digamos, cotidiana podría ser cuando creemos nosotros que somos buenos en alguna cosa y entonces pues vamos y tratamos de ver si los otros coinciden en que somos buenos haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, una dice mi asesora doctorado que si uno quiere averiguar si es bueno haciendo lo que hace, pues uno debería ir a algún lugar donde nadie te conozca y ver si a la gente le parece adecuado lo que estás haciendo o proponiendo. Y si esas otras personas dicen que sí, pues tienes una buena validez de que tienes validez de que ello es cierto, ¿no? Es una buena forma. Uh-huh. También, por ejemplo, podría decir uno, si uno quiere cerciorarse, ¿no? De que lo que está viendo es exactamente eso que uno cree que está viendo, pues le pregunta a otro, ¿no? Entonces, el criterio es esa otra persona. Pero bueno, ahora ya en términos más que competen a no lo cotidiano, sino al aspecto de experimentación, pues sería, por ejemplo, si yo tengo una batería de un instrumento de medición de la inteligencia, yo a lo mejor puedo correlacionar mis resultados con los de alguna prueba que efectivamente ya sabemos que evalúa la inteligencia, ¿no? Entonces, si los resultados de esa prueba son correlativos de manera positiva con los míos, entonces eh, pues quiere decir que mi instrumento realmente está midiendo eso que yo digo que mide. Ajá. En este caso, la inteligencia. Y se puede hacer eso con lo que quieran, ¿no? Baterías del amor, baterías de depresión, baterías de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere la validez de criterio. Además, es importante notar que el criterio puede ser concurrente, es decir, que ocurra en el mismo momento. Es decir, si aplico las dos pruebas en el mismo momento o casi en el mismo instante, pero también puede ser predictivo. Por ejemplo, supongo que mi batería es sobre el éxito académico. Entonces yo le aplico al inicio del año a los chicos mi batería sobre el éxito académico y luego veo si mi batería del éxito académico se correlaciona con los puntajes de su fin de curso. ¿No? Entonces, si los que me salieron en mi batería de éxito académico tienen un alto puntaje, yo esperaría que tengan un alto desempeño académico al final del curso, ¿no? Y los que no, pues que tengan un bajo desempeño. Entonces, eso podría ser mi validez de criterio predictiva. Ahora, bueno, tenemos la validez de constructo. Aquí dice Sampieri, se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. Le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Ajá. Entonces nos está hablando de una relación entre una teoría, un concepto, etcétera, y cómo esto se plasma en un apartado, en un aspecto metodológico. Ajá. Como es que conducimos para obtener datos específicos que se refieran al determinado constructo, ¿vale? Y el constructo se refiere a una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación y debe ser inferido. Ajá. Ahí el ejemplo se me ocurrió, por ejemplo, en las baterías de inteligencia, ¿no? Tienen esta idea de que hay un factor general de inteligencia, a lo cual se le asocian una serie de, de subconceptos, como por ejemplo inteligencia cristalizada, inteligencia fluida, y luego de estas se le subdividen múltiples tipos de inteligencia. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una validez de constructo tendríamos un instrumento que hace una relación entre esa teoría de la inteligencia y el instrumento. Ajá. Entonces, genera preguntas que sean adecuadas para medir cada uno de estos determinados apartados de la teoría. Por ejemplo, que midan inteligencia cristalizada, que midan fluida y que todos se relacionen para medir inteligencia general. ¿No? Entonces, a eso se refiere con esta es la primera de las etapas, ¿vale? Para poder hacer una validez de constructo.
La segunda tendría que ver con los métodos estadísticos que se usan para ello, ajá, para asociar estadísticamente los conceptos. El más común suele ser análisis factoriales o de confirmación, o sea que básicamente nos revelan que hay un determinado factor, un determinado constructo que subyace a la respuesta de una serie de preguntas. Entonces quiere decir que esa serie de preguntas son adecuadas para la medición de ese constructo. Bueno, acentuaría lo que uno quiere hacer, porque pues, si las evidencias indican que esto es así, es decir, que la correlación es fuerte entre estas preguntas y que abajo subyace esto que explica esa variación, entonces tenemos una evidencia de que dicho constructo es lo que subyace a la respuesta de esas preguntas. Ajá. Entonces, básicamente, a eso se refiere con la validez de constructo. Entonces, es más bien un proceso. Y un proceso que viene desde lo teórico hasta la concepción metodológica de esa parte teórica y, y la adquisición de evidencias empíricas que confirmen que efectivamente se agrupa, como dice la teoría, y como se ha adaptado para medir esa teoría. Entonces, eso se refiere. Y finalmente tenemos otro tipo de validez, que digamos, dentro de las que vimos, pues no es exactamente eh, la mejor, pero bueno, a final de cuentas sigue siendo buena. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablábamos de la de concepto, ya se puede relacionar mucho con la de concepto, o sea, que un experto nos diga que estas cosas que estamos buscando para medir este dominio son adecuadas, ¿no? Entonces, la validez de experto es básicamente eso, o sea, es delgado que un instrumento refleja la variable que queremos medir según algún experto en el tema, ¿no? O sea, que si uno le pregunta a no sé, digamos a Fernando y uno dice que el instrumento A es adecuado para medir la subjetividad, entonces ahí tenemos una validez del experto. De lo contrario, pues nos diría que este es un mal instrumento a lo mejor. O también, por ejemplo, podríamos decirnos, Max está de acuerdo con el instrumento, que el instrumento mide las condiciones de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podría ser, o sea, habría que preguntarle, bueno, para empezar a saber quién es el experto en el tema, si es que es evidente o no es evidente quién es el experto en el tema. Si son varios, pues bueno, escoger alguno de ellos y que nos digan, mm, efectivamente, tu instrumento es un gran instrumento para medir, o a lo mejor nos dice sí, pero con cautela, ¿no? Etcétera. Entonces, es un poco, a menos que tengan una forma sistemática de hacerlo, es un poco cualitativo. Pero pues, seguramente debe haber en la literatura alguna forma de que el experto pueda garantizar de manera más sistemática que efectivamente el instrumento es adecuado para medir ese constructo. Entonces, pues sí, esas son, digamos, las formas en las que podemos adquirir confiabilidad y validez. Y perdonen que no haya hecho el video, pero yo pensé que sí lo había hecho y se me olvidó. En realidad también, o sea, creo que sí tenía la presentación de hace rato, pero no, simplemente no había hecho el video, por cuestiones de otras cosas, que estuve ocupado y demás. Pero bueno, he aquí el de validez y confiabilidad. Espero en las siguientes semanas también sacar algunos de estadística y demás, junto con los de Espinosa que ya están programados, ¿vale? Nos vemos, cuídense.